Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa de hoy, 18 de agosto del 2023. Les saluda Dayana Oreña Solís, parte del equipo Alternativas. Muchas gracias a quienes desde nuestro país y más allá de él nos siguen en la transmisión en vivo a través del Facebook Live de Alternativas. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y preguntas. Siempre es un gusto poder leerles. Vamos a compartirles un video que recoge un poco nuestro lema y lo que es el programa Alternativas para que ustedes también lo conozcan. Integralmente mejor. Alternativas. Espacios sin fines de lucro ni banderías politiqueras del colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas en vivo los viernes de las 6 a las 8 p.m. por nuestras redes sociales Guanacaste FM, Radio Revolución y Radio Soberanía. Repetición los sábados de las 7 a las 9 p.m. por Radio La Gigante 800 AM. Alternativas. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente. Recordar entonces para quienes no pueden seguirnos a través de esta transmisión que el programa se estará retransmitiendo mañana también a las 7 de la noche por medio de Radio Actual en la 107.1 FM o por medio de radios digitales como Radio Soberanía, Radio Revolución. Pueden buscarnos en TuneIn Radio o Radio Box y también pueden buscar programas anteriores en nuestro canal de YouTube o en la plataforma de Spotify. Y bueno, como cada viernes, tenemos esta noche un programa preparado. En este caso, se titula Elecciones Presidenciales, Asambleístas y Consulta Popular en Ecuador. En este nos acompañan varias personas invitadas, a quienes con mucho entusiasmo, profesionalismo y compromiso contribuyen a cumplir con los 3 principios de la buena comunicación, que son entretener, formar e informar. Agradecer en este momento al grupo encargado del tema de realidad internacional por hacer posible este espacio de conversación y la reflexión de esta noche. Entonces voy a darle la palabra a nuestros compañeros Abner y José Amesti. Adelante. Buenas noches. Muchas gracias, Dayana, por hacernos esta presentación. Agradecemos al público que a esta hora se conecta, quienes después verán el programa también. Damos la bienvenida, juntamente con José Amesti, a Sofía y Alfredo, hermana ecuatorianos que nos acompañan esta noche. Por primera vez vamos a tocar en un programa de alternativas que ya lleva alrededor de 3 años. Vamos a hablar sobre la realidad del Ecuador. Estamos a 2 días de las elecciones en este hermano país y creo que tenemos bastante para escuchar, desde voces, como decía la compañera Dayana, autorizadas sobre este país. Bueno, le damos la bienvenida a todos. Gracias. Adelante, José. Buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Estamos muy complacidos en esta oportunidad, como dice el compañero Agner, por tener 2 voces importantes desde el Ecuador en el contexto de las próximas elecciones y también en el contexto de las tragedias que han ocurrido recientemente
con un candidato y con un directivo, con un personaje político. Esperamos que sea de agrado para todos el programa y me presento José Amesti del equipo de internacionales de alternativas. Muchísimas gracias a Abner y a José por organizar este programa del día de hoy. Y vamos a darle entonces la palabra a quienes nos acompañan esta noche como parte de nuestro panel. Vamos a iniciar con Sofía para que se presente, le cuente al público un poco de usted. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Sofía Lenchimba, soy docente universitaria, socióloga, y bueno, por acá vamos a estar conversando un poco sobre lo que sucede en Ecuador a puertas de las elecciones de este domingo. Muchísimas gracias, Sofía, por acompañarnos y aceptar la invitación a estar acá esta noche. Y damos la palabra a Alfredo. Adelante. Buenas noches con todos y todas. Gracias por invitarnos a este espacio. Me dedico a la academia y pues tengo formación en comunicación y sociología, y esperamos la posibilidad de articular ideas que logren justamente conectar aquellos aspectos que este momento Ecuador está viviendo. Anticipadas del próximo domingo 20 de agosto de 2023. Muchísimas gracias, Alfredo. Abner, te doy la palabra entonces para que ya comencemos en materia. Adelante. Muchísimas gracias, Dayana. Bien, para el público que nos está acompañando esta tarde-noche, a propuesta, sugerencia de Alfredo y Sofía, tenemos 7 ejes temáticos sobre los cuales vamos a escuchar la participación de cada uno de ellos. Como leyó ya el título de este programa, Elecciones Presidenciales, Asambleístas y Consulta Popular, capítulo Ecuador 2023. El primer eje que van a abordar nuestros invitados es el contexto político y económico antesala a las elecciones del 2023. Vamos a darle la palabra a Sofía primero y luego continuará Alfredo. Adelante, Sofía. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el contexto económico, político, habría que situarlo un poco a larga data. Digamos, no solamente se trata del contexto inmediato, coyuntural del gobierno de Guillermo Lasso, sino lo que venimos acarreando, digamos, la crisis que venimos acarreando en conjunto entre el gobierno de Moreno, el gobierno de Lasso, y que se puede poner ahí una fecha a partir del 2014, que es la crisis de los commodities, y que Ecuador no ha logrado remontar de esa crisis en términos económicos. Y lo que tenemos ahora es en realidad también una multiplicidad de crisis, una crisis multidimensional. Ya no solamente se trata de una crisis económica que hemos venido teniéndola desde el 2014, sino que es una crisis que además ahora implica temas de seguridad, ¿no? Y creo que ahí justamente han jugado papeles decisivos los gobiernos de Moreno y de Lasso. En específico, en el gobierno de Lasso nosotros podríamos hablar ya no solo de un neoliberalismo, como en el caso de Moreno, sino de un neoliberalismo necropolítico, ¿no? ¿Qué significa esto? Digamos, el proyecto neoliberal que se ha estado aplicando, que ya es una segunda arremetida mucho más violenta, mucho más fuerte, y que ha tenido también su respuesta. Por eso la respuesta en el 2019 y en el 2022 con las manifestaciones que se han dado en Ecuador, precisamente en el marco de esta nueva arremetida del neoliberalismo, ¿no? Entonces, este neoliberalismo lo que hace es dos cosas, ¿no? Por un lado va socavando el espacio social, va minando todos los espacios sociales porque hay menos inversión en salud, hay menos inversión en educación, hay menos inversión en todas las áreas sociales. Entonces, las áreas sociales que, digamos, básicamente van estructurando los vínculos societales, van siendo minados, ¿no?
y al mismo tiempo se estructura una política de securitización que viene mucho más a reforzar el ámbito del Estado, pero desde la línea represiva, ¿no? Entonces se refuerzan las Fuerzas Armadas, se refuerza la policía y se refuerza una política represiva, ¿no? Y es lo que hemos visto esto de manera sostenida tanto en el gobierno de Moreno como en el gobierno de Lazo. Pero la característica, además, adicional en el gobierno de Lazo es que ha tenido también un tinte necropolítico, en el sentido de que las personas y ciertos cuerpos en específico están un poco dejados a la muerte, ¿no? Y entonces nosotros hemos visto masacres carcelarias que nosotros no habíamos tenido nunca en la historia del Ecuador, que digamos, estas son uno de los elementos más visibles de esta violencia. Y luego toda esta generalización de la violencia del año, digamos, básicamente desde los últimos 5 años, pero que, digamos, hemos visto de manera mucho más visible en estos últimos 2 años, ¿no? Se ha visto el asesinato ahora de un candidato a la presidencia, pero, digamos, eso no es algo aislado, sino que ya viene habiendo una sistematicidad en esto, ¿no? Una semana anterior fue asesinado un alcalde de una de las provincias de la costa ecuatoriana. En las anteriores elecciones también muchísimos candidatos recibieron amenazas, digamos. Esto ya es parte de una política mucho más sistemática que tiene que ver justamente con esta gobernanza criminal que ya está en Ecuador y que, ojo, hay que decirlo, solamente es posible porque el Estado ha retrocedido en esas áreas, ¿no? Entonces, en la frontera, digamos, la frontera ecuatoriana un poco también está ahí a merced de todos estos procesos, un poco ahí a raíz de los acuerdos de paz en Colombia con la desmovilización de las FARC, que era un actor que estaba controlando territorialmente un poco la frontera, pero a la vez al momento de reorganización geopolítica de estos territorios y de estos actores, esa frontera queda abierta, ¿no? Y un poco con todo lo que ha pasado en la pandemia, nosotros vemos una reorganización un poco de la geopolítica de la droga, ¿no? Y Ecuador, que antes era un país de paso, ahora ya es un país de acopio y además un país desde donde sale la droga. Entonces, puertos como el puerto de Manta, el puerto de Guayas, son focos de disputa entre las distintas bandas, ¿no? Y como no hay un liderazgo todavía establecido, digamos, entre estos diferentes sectores, pues un poco las masacres carcelarias, las disputas en las calles, la violencia en las calles está muy ligada con la disputa territorial, pero también con este asentamiento de las figuras dominantes en términos de quienes van a manejar todo este mercado de la droga, ¿no? Entonces, está todo eso presente, digamos, es un poco todo lo que converge con toda esta crisis de seguridad, y eso precisamente ha ayudado un poco justamente a toda esta política de securitización, ¿no? Entonces ya no tenemos en este momento, por ejemplo, como en otros años que las propuestas de los candidatos estaban enfocadas en temas de justicia social, ¿no? Se me ocurre paliar la pobreza, elevar índices de educación, etcétera, etcétera, sino que todo está centrado en un discurso de seguridad, ¿no? Pero un discurso de seguridad además sumamente autoritario, muy violento y que digamos, que mira como un foco de influencia a Bukele, ¿no? Y entonces ahí todos quieren intentar emular el modelo Bukele con un discurso antiderechos, con un discurso xenófobo, entonces un discurso sumamente preocupante, ¿no? Dicho eso, digamos, todo esto es además posible porque además, ojo, Ecuador, como les digo, estamos viviendo una situación de crisis multidimensional, con una pobreza extrema, con una pobreza enorme que ha ido creciendo. Uno de los índices como más evidentes es, por ejemplo, el tema de la desnutrición infantil. Somos el segundo país en América Latina con mayor desnutrición infantil. Hay reducción en el monto que se que se destina a educación, y también hay muchos jóvenes, muchos niños que han dejado la educación, digamos, es ahí justamente el espacio un poco de donde todos estos sectores criminales pueden encontrar
a personas, cuerpos dispuestos para ser parte de el comercio de la droga, ¿no? Y digamos, de todo este discurso que teníamos muy en los 90, que era la primera oleada neoliberal del Estado obeso, vuelve a resurgir, ¿no? O sea, un poco también en debate, si se quiere, en discusión con el correísmo, de que se había dejado un Estado obeso. Entonces, todo ese Estado obeso, entre comillas, había que desmantelarse, ¿no? Y es todo lo que ha venido haciendo el gobierno de Moreno, el gobierno de Lasso, pero ese desmantelamiento del Estado precisamente es a merced de todo lo que nos ha dejado, ¿no? Con instituciones sumamente frágiles, con una organización social que prácticamente no existe, con espacios sociales muy reducidos, digamos, aquí la crisis en hospitales, por ejemplo, es una cosa alarmante, la crisis en educación, el tema del desempleo, tenemos una nueva oleada migratoria como la tuvimos en los 90, que es increíble, o sea, las noticias están ahí permanentemente de cuántos compañeros ecuatorianos están cruzando el paso del Darién y este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es un elemento multidimensional que está ligado con esta política de securitización, digamos, ayuda justamente al discurso securitario de que en realidad lo que se necesita es mano dura. Todos los candidatos, todas y todos los candidatos están diciendo eso, pero además hay un elemento nuevo y es un elemento que va a ser un elemento muy decisivo en estas elecciones, que es un elemento que no habíamos tenido en ningún otro momento, y es el miedo, ¿no? El poder del miedo, el poder que está movilizando el miedo, o sea, un poco contarles que en Quito, por ejemplo, a estas horas ya no hay nadie en las calles, precisamente por el asesinato del candidato presidencial, ¿no? Hay un miedo en la gente, y ese miedo puede movilizar votos justamente a todos estos discursos autoritarios que buscan la securitización, que buscan básicamente la violación de derechos humanos, ¿no? Y la gente está dispuesta a correr el riesgo de, digamos, entregar sus ciertos márgenes de libertades a cambio de cierta seguridad. Eso lo dejaría ahí. Muchísimas gracias, Sofía. Vamos a escuchar ahora a Alfredo. Adelante, compañero. Pues bueno, quiero poner un poco más, digamos, en el contexto histórico que ubicaba Sofía en su alocución. En los últimos dos gobiernos que mencionaba a Sofía, de Moreno, Lasso, es una versión nueva del neoliberalismo que tiene una antesala del Estado como el que va generando garantías, dando derechos a la ciudadanía, que fue en cierta medida el gobierno de la década entre 2007 y 2017 del correísmo. Y en ese proceso, en ese espacio, lo que ocurre es la generación de un clivaje, el clivaje del correísmo y anticorreísmo que va anclándose y generando odio como un elemento que va a determinar la llegada al poder de Guillermo Lasso. Ese clivaje del correísmo y anticorreísmo, en cierta medida hasta el año 2021, queda en cierta forma, empieza el proceso de declive y empieza a surgir otros elementos para las disputas políticas simbólicas en el campo político. Y claro, entre esas aparecen los levantamientos indígenas que ya mencionó Sofía, 2019-2021, y aparece, digamos, la construcción de un enemigo interno que es el indígena, ¿no? El indígena movilizado que va a destruir las ciudades, que va en contra de la economía, y se construye un discurso justamente racista, xenófobo, y aparece todo el proceso, lo que decía Sofía, ¿no? De este Estado, en cierta forma ya con ciertos síntomas, signos de un Estado de mano dura, que esto se agrava ya en los últimos tiempos. Ahora, este proceso, en cierta forma, es similar a lo que pasó en la época del dominio del Estado ecuatoriano bajo las dictaduras militares, que provoca el crecimiento
de la población ecuatoriana, porque hasta esa época, en los años 70, 60, la población ecuatoriana era netamente rural, era muy poca gente concentrada en las ciudades, pero con el boom petrolero lo que ocurre es que existe una reorganización demográfica, política, y las ciudades, metrópolis, Quito, Guayaquil, Cuenca, atraen la mano de obra barata que son de las clases populares, y las ciudades empiezan a crecer. Ese crecimiento en los años 80, 90 tiene un frenón de parte de las élites criollas burguesas, locales, regionales, que conectados con el capital global generan la adaptación del modelo neoliberal. Esta versión inicial que terminará con la migración que decía Sofía. Y claro, hay mucha gente que ha migrado en los últimos años otra vez con la presencia de este modelo neoliberal. Y lo que ocurre es que la economía ecuatoriana depende mucho del dinero que envían los migrantes. Es uno de los lugares que permite que la economía ecuatoriana se sostenga, ¿no? Entonces, con esto, en este contexto de una similitud de los años 70 y de la década del correísmo, en donde el Estado tiene el control en cierta medida para generar políticas públicas, para generar condiciones mínimas para las clases populares y para la sociedad, del Estado teniendo el control de la planificación, de la dirección de una nueva constitución, va construyendo un nuevo Estado, ¿no? Y esta tendencia del progresismo, del socialismo del siglo XXI, todas esas narrativas van generando justamente la emergencia del anticorreísmo. Y aquí, en estos dos momentos de la historia, aparece un actor, que son los medios de comunicación. En los años 60, 70, 80, 90, se concentra los medios de comunicación en pocas manos. Y en el año 2008 en adelante, con el correísmo, aparece una nueva ley de comunicación. Lo que busca es una regulación del espectro radioelectrónico, pero no logra justamente hacer esa redistribución. Porque con Moreno y con Lazo lo que ocurre es que los medios de comunicación sigan en pocas manos, concentradas casi todo el espectro radioelectrónico. Y los medios alternativos comunitarios tienen las redes sociales, el Internet como un mecanismo para hacer la disputa en el relato, en el campo mediático, ¿no? Entonces, este actor lo que va a hacer y lo que sigue haciendo y lo que ha hecho es que, por ejemplo, en los años 90, 2000, con el feriado bancario, lo que hicieron es, en cierta forma, como aguantar que el golpe de todo lo que ocurrió no sea tan fuerte. Ellos amortiguaron porque los medios estaban conectados con las élites, y las élites, al capturar el Estado en los años 90 hasta los 2000, y después hay un repliegue de ellos durante el correísmo en cierta forma, pero ellos siguen teniendo negocios con el Estado. Esas relaciones opacas con el Estado siguen ahí, pero vuelve en 2017 en adelante esta recaptura del Estado, y el Estado vuelve a estar en las manos de las élites. Y cuando hay el levantamiento indígena de 2019 y 2022, lo que ocurre es un sostenimiento desde los medios de comunicación a estos dos gobiernos. A pesar de la movilización masiva del 2019, 2022, que han sido las más gigantescas de los últimos 30 años en el Ecuador, porque no ha sido solo el movimiento indígena, sino también ha sido las clases populares, los indígenas sin trabajo, o las clases populares sin educación, sin acceso a salud, porque ya viene el declive poco a poco, sistemáticamente, de la reducción del Estado, ¿no? El Estado mínimo en su máxima expresión, para provocar justamente estos momentos de presencia de la ciudadanía, de los movimientos sociales, y es un repunte del movimiento indígena que coloca en el escenario político a la figura de Leonidas Issa Salazar en los dos últimos levantamientos como la figura que va, en cierta forma, disputar lo político, lo simbólico en el campo político a la clase popular, ¿no? Entonces, ahí se reconfigura, y esta reconfiguración, claro, va a tener otros elementos que va a ir disputando poco a poco, pero los medios de comunicación como actores políticos claves en estos momentos de la historia, que ellos han sostenido a las élites que han estado en el poder, en este momento a la bancocracia que está dominando,
este momento ellos han sostenido, ellos han hecho toda la parte de relaciones públicas para que no salgan los grandes escándalos, no ocurra todo lo que tenga que ocurrir. Tampoco transmitieron los hechos de 2019, hicieron un cerco mediático y los medios alternativos, los medios internacionales fueron los que en cierta forma pusieron en el escenario mundial lo que estaba pasando en el Ecuador, ¿no? Entonces, quisiera poner esos elementos como, digamos, elementos adicionales a lo que ha puesto Sofía, para, en cierta forma, un poco comprender todo lo que está pasando este momento. Y los medios de comunicación van a jugar un papel protagónico y lo están jugando en este momento ya porque configuran un framing, un encuadre de las narrativas que es la posibilidad y claro, obviamente construir la necesidad de una segunda vuelta para forzar a que el correísmo no vuelva al poder. Esa es la estrategia, de que no vuelva el progresismo al poder y para eso lo que han hecho es justamente hacer análisis durante los últimos días de las encuestas sin mencionar a la persona que va en primer lugar, que es Luisa González, ¿no? Entonces, de la Revolución Ciudadana. No han mencionado en ninguno de sus análisis, solo mencionan del candidato segundo, tercero y que el asesinato tiene vínculos con tal partido. Entonces, es una estrategia justamente para ir posicionando el framing de la necesidad de una segunda vuelta y que ellos van a hacer una coalición en la segunda vuelta de que exista para que justamente esta coalición gane y que obviamente lo que va a ocurrir es el reparto del Estado porque es varias fuerzas políticas concentradas en un candidato que va justamente a evitar que regrese el progresismo con la candidata de la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, y finalmente yo creo que en los últimos 2, 3 años, lo que ha ocurrido desde 2017 hasta el 2022 es la naturalización de la violencia simbólica política sobre los cuerpos racializados, sobre los espacios también en donde habitan los pobres, habitan los cordones de pobreza en las grandes ciudades, ¿no? Y reducir todo a una disputa de bandas, de que es una cuestión, es que él estuvo metido con el narcotráfico, entonces se merece morir, o sea, no es necesario que esa persona tenga dignidad, no es necesario que esa persona tenga justamente posibilidades de vida mínimas desde el Estado, sino que si desea tener vida, si desea tener salud, educación, tiene que pagar, ¿no? Esta narrativa de que no hay que dar nada a la gente tiene que pagar para tener derecho a educación, a salud. Y un aspecto final a lo que decía Sofía, ¿no? El asunto de miedo, miedo y el odio. Son los dos aspectos que han articulado las últimas elecciones en el Ecuador y más el miedo en los últimos días, ¿no? Como mencionaba muy claramente Sofía. Y creo que justamente del miedo y del odio son elementos que están sembrados en el subconsciente de la sociedad. Y que justamente ese miedo de que en la anterior elección decían que vamos prohibido votar por el correísmo, el progresismo, socialismo del siglo XXI porque vamos a hacer Venezuela, ¿no? Prohibido, es el miedo a hacer, pero transformaron el Estado ecuatoriano en una Sinaloa versión ecuatoriana, un modelo realmente de forma de vida y claro, muchas ciudades como Quito, Guayaquil, tras el asesinato y otras ciudades también, y las ciudades intermedias, ciudades pequeñas, empiezan ya a tener justamente alteraciones en su economía. Y claro, en todo esto hay incidencia desde los grandes medios hegemónicos que están construyendo una narrativa de la mano dura. Y de la mano dura, obviamente la gente está creyendo de que eso es así. Y con la mano dura, obviamente los otros elementos que hay que analizar, las causas de la pobreza, las condiciones estructurales que han conducido a vivir este momento. Hasta ahí podría ser el primer aporte. Muchísimas gracias, Sofía y Alfredo. Nos han explicado muy bien no solamente el contexto político y económico, sino el contexto también social, incluso emocional, en el que se encuentra en estos días el pueblo ecuatoriano de cara a las próximas elecciones.
Para quienes se conectan en este momento, vamos a trabajar un total de 7 ejes y vamos hacia el segundo, que es candidatos, propuestas y campaña sucia. Escuchamos entonces a Sofía. Adelante, compañera. Bueno, creo que en las últimas elecciones lo que hemos tenido es una diversidad de candidatos, ¿no? Y creo que esa viene siendo una tonalidad en el sentido de que no hay, digamos, no hay una corriente específica, no hay candidatos, no hay fuerzas, candidatos o figuras como preestablecidas, como había sucedido como en otros momentos, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones en las que llegó Guillermo Lasso, en realidad teníamos muchísimos candidatos y un poco la tónica de las elecciones era un poco la sorpresa, ¿no? La sorpresa, es decir, cómo iban a resolverse la votación por los candidatos que existían. Y en este momento también tenemos una situación similar, ¿no? Es decir, tenemos candidatos poco o nada conocidos, que en realidad los hemos conocido un poco en medio de la campaña electoral. Incluso la candidata del correísmo, que sería la tendencia política mucho más firme y con un voto duro, mucho más explícito que el resto de partidos, es también una desconocida en términos de visibilidad, ¿no? Y si repasamos también los rostros de los otros candidatos, vamos a ver que todos en realidad son figuras nuevas. Un poco todos igual están jugando con esa figura a jugar en términos de los outsiders, ¿no? Es decir, alejarse de la política de Moreno y de Lasso, por lo menos discursivamente, y plantear que ellos sí van a generar un proceso de cambio social y van a justamente aplicar esta cosa de mano dura y van a resolver el tema de seguridad. A diferencia de lo que hace la candidata del correísmo, Luisa González, que ella más bien intenta generar una narrativa de continuidad del correísmo. Es decir, nosotros ya hicimos esto. La garantía que ustedes tienen del gobierno que yo pueda asumir es que precisamente yo represento un Estado social mínimo que garantizaba educación, pues, temas de salud, temas sociales básicos, de manera por lo menos mínima, y entonces esa es la garantía que ustedes tienen conmigo, ¿no? Es decir, hacen una especie de puente entre este periodo entre el 2006 y el 2014, como para decir, bueno, nosotros ya vimos estas muestras de lo que podíamos hacer cuando estábamos en el gobierno y yo voy a representar lo mismo, ¿no? Y el resto de candidatos en realidad está jugando a hacer lo opuesto, ¿no? En realidad yo soy sumamente nuevo y voy a generar otro tipo de cosas, ¿no? Y ahí creo que uno de los elementos que planteaba Alfredo es sumamente importante, ¿no? Es el clivaje en la política ecuatoriana que hemos tenido desde el año 2006, que es este clivaje correísmo y anticorreísmo, ¿no? Y que funciona mucho, digamos, si bien es un clivaje que fue construido por el correísmo en función de una política muy amigo-enemigo, digamos, para diferenciarse de la partidocracia y lo que el correísmo denominaba la larga noche neoliberal para referirse a los partidos y a la política de los 90, ese clivaje justamente a través del juego de los medios de comunicación y de figuras claves, entre los cuales también está, por ejemplo, el candidato asesinado, jugaron un papel muy importante para cambiar el significado de correísmo versus anticorreísmo. Al inicio, esta relación significaba, el correísmo significaba una fuerza progresista y, digamos, el anticorreísmo era básicamente lo que se oponía a esto, que básicamente tenía que ver con las élites, con la partidocracia, con todos los representantes del proyecto neoliberal. Pero esto cambia digamos, un poco entre Moreno, durante sobre todo el gobierno de Moreno, que ya venía cambiándose, ¿no? Y si en este anticorreísmo, durante incluso los años del correísmo, se habían agrupado
tendencias de derecha y también tendencias de izquierda, en los últimos años viene a darle otro contenido, que es un contenido de al correísmo marcarlo como autoritarismo, ¿no? Y es lo que hizo básicamente ese trabajo un poco de batalla de ideas, un trabajo discursivo, es un trabajo que hizo básicamente la derecha a través de los medios de comunicación y a través de figuras claves influyendo todo esto, ¿no? O sea, si el correísmo era esta figura del autoritarismo que daba el campo abierto para disputar el concepto de democracia y el concepto de libertad. Y justamente lo que hizo Lasso para ganar las elecciones hace 2 años fue justamente sacarle provecho a eso, ¿no? Y presentarse él como el demócrata y como aquel que iba a dar paso a las libertades frente a ese autoritarismo que había. Incluso un candidato, que ahora es candidato y también fue candidato en el periodo anterior, se atrevió a decir que era preferible tener a un banquero que a un dictador en la presidencia, ¿no? Para referirse al correísmo. Digamos, esas operaciones ideológicas, esa batalla de ideas, ha sido también muy fundamental para ir, digamos, destruyendo esos cimientos democráticos. Y ese clivaje nuevamente en estos momentos vuelve a activarse, ¿no? Y entonces todos los diferentes candidatos que no son del correísmo, todos se asignan esta identidad de anticorreísmo, ¿no? Como demócratas, como gente que está defendiendo las libertades, etcétera, etcétera, ¿no? Y al correísmo le asignan cierta valoración de orden negativo que tendría que ver justamente con el autoritarismo y en los últimos años, justamente con lo que decía Alfredo, ha habido un juego terrible de anulación de los opositores políticos. Ya no solamente como el enemigo interno, ¿no? Que es esta figura que se le asignaba sobre todo al movimiento indígena y a todo sector movilizado como terroristas, ¿no? Esa es una figura que reapareció en el 2019, volvió a usarse en el 2022, está latente ahí, pero además ahora con todo el discurso securitario hay una nueva narrativa, y es que ellos son narcos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha habido todo un trabajo durante el periodo de Guillermo Lasso de decir que el correísmo tiene vínculos con el narcotráfico y que ellos son básicamente representantes de los intereses del narco. Lo mismo se dijo, ojo, con las movilizaciones del 2022, que eran movilizaciones financiadas por el narcotráfico, lo cual es terrible, ¿no? Porque habilita no solamente la falta de legitimidad del opositor, sino habilita la posibilidad incluso de eliminarlo, ¿no? Porque representa una amenaza para la sociedad, ¿no? Entonces, los candidatos en este momento están aprovechando muchísimo todo ese trabajo ideológico que ha venido haciendo la derecha para presentarse justamente como anticorreístas y precisamente como la posibilidad de salvarnos de todo esto en lo que nos dejó el correísmo, ¿no? Yo justamente lo que decía antes es que en nosotros vamos a ver que existe, que se privilegia el discurso de la seguridad por encima del discurso de la justicia social, ¿no? Todos están centrados en el área de seguridad, pero además mirada de una manera unilineal, ¿no? Para ellos seguridad básicamente es militarizar, ¿no? Hay que militarizar la sociedad, hay que militarizar los puertos, hay que militarizarlo todo, hay que darle a las Fuerzas Armadas, incluso, digamos que es algo que ya ha hecho el gobierno de Lasso, garantizarles condiciones incluso que pueden generar situaciones de impunidad, ¿no? Es decir, que no sean tratados con igualdad frente a la ley, que tengan ciertos privilegios, que no puedan tener, digamos, un poco incluso con ligados un poco a estos fueros un poco más militares, ¿no? Por fuera de lo que establece la ley. Entonces, digamos, todo ese discurso securitario de militarización, de mayor bala, de mayor represión,
está en este momento en todos los candidatos, incluso, digamos, un poco en el correísmo, ¿no? Que digamos es un poco la única candidatura que un poco intenta poner que, digamos, este discurso de justicia social, ¿no? Hay que combatir la pobreza, hay que combatir el desempleo, hay que hacer inversión social, etcétera, etcétera. Pero en realidad, frente a todo lo que ha pasado en el Ecuador, además ahora muchísimo más con el asesinato del candidato, hay una fuerza muy impresionante sobre el tema de seguridad. Y básicamente la propuesta ahí es militar, es una propuesta policíaca y militarizada, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nosotros podemos ver en las diferentes candidaturas, pero además, digamos, si nosotros vemos esta campaña ha sido como una campaña muy sucia, en el sentido de que hay ataques sobre todo al correísmo, creo que ahí hay que decirlo, hay que ser claros frente a eso, sobre todo en la última semana con la muerte del candidato, digamos, los sectores actuando de muy mala manera, los opositores políticos han ubicado el correísmo como el autor del asesinato, etcétera, etcétera, y ha llamado no solamente a no votar por el correísmo, digamos, sino que a acciones directas incluso contra los militantes, ¿no? Entonces, allá hay situaciones de violencia que están ahí, que están presentes, digamos, no solamente en el campo de las bandas criminales, sino también en el bando un poco de los partidos políticos que están jugando en este momento, ¿no? Y ahí de usar, digamos, el correísmo un poco, digamos, en los últimos años lo que ha conseguido toda esta batalla cultural es que esté proscrito, ¿no? O sea, difícilmente incluso alguien progresista, se va a identificar como correísta, ¿no? Entonces, todo ese trabajo un poco nos deja un campo muy, muy, muy trabajado para la derecha, ¿no? Y que, ojo, que con el gobierno de Lasso también hay esta habilitación para esas otras extremas derechas que están, que justamente, por ejemplo, un poco uno de los candidatos, Jan Topi, un poco representa eso, ¿no? Y no solamente eso, sino esas derechas libertarias al estilo Milei Argentina que están ahí, digamos, un poco latiendo, un poco a partir de la habilitación de todo este conjunto de discursos conservadores, ¿no? Pro familia, contenido antigénero, etcétera, etcétera. Están ahí, si bien los candidatos obviamente no lo van a decir en campaña, pero en el fondo también y todos estos candidatos de derecha están teniendo ese contenido, ¿no? O sea, militarismo, seguritización, conservadurismo, antigénero, están de la mano, además porque pertenecen como que a los mismos grupos que luego arman las marchas blancas, ¿no? Entonces, tenemos un poco ese escenario. Muchísimas gracias, Sofía. Nos estás dando información, creo que bastante nueva especialmente para un país como Costa Rica. Vamos a escuchar sobre el mismo tema al compañero Alfredo. Pues continuando en los hilos que ha puesto Sofía, ¿no? Este concepto fuerte de la seguridad que ha desplazado toda la búsqueda de la justicia social, el estado de bienestar. Este concepto de la mano dura copa en todos los discursos y eso realmente ha logrado calar en la sociedad ecuatoriana. Y a través de los medios de comunicación, tanto los hegemónicos como los digitales, lo que ocurre es que este discurso se amplifique y vaya en el diálogo, en el murmullo de la familia, de la cocina, ya la búsqueda de la necesidad, no del estado de bienestar. No, o sea, no necesitamos ese estado de bienestar, sino lo que necesitamos es un estado de mano dura que justamente logre construir. Y claro, en las últimas días después de un debate que hubo, en donde para unos apareció nuevos candidatos, sin embargo se olvidan. Y ese es el aspecto que quiero recalcar, ¿no? La ausencia de una
construcción de la cultura política desde los partidos políticos. Pero la pregunta es, ¿hay partidos políticos en el Ecuador? Pues la respuesta cae de por sí, porque hay movimientos, partidos políticos que realmente prestan sus espacios para que aparezca un candidato como Jan Topic, el propio candidato de otros partidos para que pongan su nombre y justamente participen nada más. Entonces, ese es un signo, es un síntoma de que las estructuras de la política, de lo que tiene que hacer el día a día, el quehacer de un partido político, están devastadas. Y eso ha sido una devastación sistemática por los propios partidos políticos que no han hecho justamente esa formación política para hacer un recambio generacional, que tienen que echar mano de personas que aparecen por una circunstancia extra y pues bueno, aparecen. Hace 4 meses atrás el Ecuador no sabía quién era Jan Topic. Y lo mismo pasó en la elección del año 2021. 2 meses antes de conocer los candidatos, no sabíamos quién era Javier Herbas. Y él llega a alcanzar un puntaje importante a través del TikTok, de la red social, ¿no? Entonces va construyendo su imagen y en estas elecciones se cambia de partido político. Un día dijo, yo no voy a aceptar, pero al día siguiente dice, sí, voy a ir porque el Ecuador me llama, de todas esas narrativas justamente de que son unos que están dispuestos a hacer todo lo que sea por el país que les llama, ¿no? Entonces, esas lugares comunes que están en la arena política dentro de las narrativas colocadas, y claro, la gente este momento ven que ciertos candidatos que están por la segunda instancia, digamos, por una segunda ocasión, buscando la presidencia, han visto que hay un declive de ciertas propuestas que tenían, y también de su forma de interactuar. Y claro, esta elección es atípica porque es casi a mitad de periodo de 4 años, que lo que va a tener es casi 18 meses nada más para gobernar el nuevo presidente. Entonces, las propuestas son tan generales, es un programa para 4 años y tienen que ejecutar en 18 meses, más o menos. Entonces, la situación es compleja y lo que ha ocurrido es que después del debate, candidatos que no tenían esa posibilidad aparezcan y están en el diálogo, en el murmullo de cotidiano, y muchos pensaban de que los votos del candidato que murió en días pasados iban a ser endosados al que les reemplaza. Pues no es así, sino van a ser para otro candidato que no estaba en el papel de muchos, y claro, es un candidato que forma parte de una tradición de la élite política ecuatoriana. Es decir, su bisabuelo, toda la gente que ha estado conectada con la parte de la política ecuatoriana, su padre es empresario, entonces su tía es empresaria también. Entonces hay una conexión de la empresa con la política para capturar el Estado. Y no es que hay una conexión, no es que sus programas es una búsqueda del estado de bienestar, sino es justamente que priorizan la agenda de hacer los negocios a lo que ellos representan, ¿no? En este momento Lazo representa a la banca, entonces la banca sigue facturando, sigue incrementando sus ganancias mucho más de lo normal. Entonces, por eso, ante esto viene justamente la propuesta de la Revolución Ciudadana para regular las tasas de interés en el sistema financiero, los créditos para la economía popular y solidaria. Entonces, es una forma de una búsqueda de justicia social entre los proyectos. Pero también llama la atención es que los proyectos políticos no tienen mucha claridad de cómo hacer políticas públicas para las minorías, para las clases populares. Solamente tienen enfocado, por ejemplo, el Estado tiene que reducirse más, y sobre todas las cosas, el Estado tiene que estar limitado. Lo que se busca es profundizar más de lo que se está viviendo. Este momento el Ecuador es un país que está devastado, no tiene las condiciones de este momento económicas para atraer capital extranjero, no tiene las condiciones. Y claro, la gran pregunta es cómo un país como Costa Rica logra mejores ingresos que Ecuador a través del turismo. Entonces,
esa es la gran pregunta que obviamente esta es una de las tantas que se hace tomando en cuenta que es un país, el Ecuador, que depende mucho del petróleo para sostener parte de su gasto corriente, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, esta campaña de los fake news, ¿no? De lo que está ocurriendo, la aparición de una noticia, otra noticia, videos recortados, videos alterados, van construyendo y justamente van en la captura de los indecisos. Hay un gran segmento, este momento en el Ecuador, que todavía no decide por quién votar. Y claro, en estas circunstancias, estas noticias lo que genera es incrementar la sensación de no saber por quién votar. Y en estas situaciones, las propuestas que han circulado en las últimas horas es que ya se hizo y pues bueno, hay que ir por lo fijo, por lo seguro, de lo que ya se hizo, entonces va como que hay un repunte de este voto, ¿no? Y la pregunta que en las últimas horas que ha generado también es, ¿quiénes votan por los candidatos? Es decir, por la Revolución Ciudadana, ¿quiénes votan? Son las clases populares. Hay un estudio hecho que muestra que las clases populares votan por la Revolución Ciudadana. Claro, muchos dicen es por el trabajo que hizo por 10 años. Y puede ser una respuesta a esa, pero también puede ser que son los que viven en carne propia las consecuencias del Estado mínimo en suma que ha llevado este momento los dos últimos gobiernos. Y son los que ellos están clamando, ellos están viviendo todo el sistema de vacunas, que es el pago por seguridad, por cuidado que dan las bandas criminales a sus negocios, a sus barrios. Entonces ellos porque quieren zafarse de esas condiciones de vida también, muchos migran desde el Ecuador, son otros los factores que está provocando que se cierren negocios, que ya no atiendan hasta altas horas de la noche. Hay secuestros de express en todas las ciudades del Ecuador. Entonces es una situación muy compleja la que se está viviendo y claro, lo que quiere la gente es en este momento, es una respuesta y aparece la seguridad como un elemento que hay que hablar, pero queda en segundo plano, por no decir en el olvido, la educación, la salud, el estado de bienestar que debería aparecer en estos momentos, ¿no? Como una respuesta a esta situación. Muy bien, Alfredo. Y con lo que acabas de terminar de decir, ¿no? Vamos a ingresar de una vez al tercer eje, que es el de seguridad, educación y salud en el Ecuador. Adelante, Sofía. Sí, creo que ahí son ejes claves que deberían discutirse en los proyectos que cada uno de los candidatos está presentando, pero que además son temas sumamente urgentes, ¿no? Obviamente la seguridad ha acaparado todos los reflectores, todos están hablando de seguridad, pero justamente, digamos, una seguridad desligada de las condiciones que la generan, ¿no? Es decir, todos están asumiendo que mientras se fortalezca las Fuerzas Armadas, se fortalezca la policía y se genere, de hecho hay todo un discurso securitista y punitivista, digamos, incluso de populismo jurídico, de que hay que incrementar las penas, hay que además endurecer todos los procesos judiciales, no hay que dejar, digamos, abiertas a las posibilidades de la defensa, etcétera, etcétera. Digamos, hay todo un discurso de autoritarismo, de mano dura, muy importante por ese lado. Incluso candidatos presidenciales se han atrevido a mencionar propuestas ligadas incluso con la violación de derechos humanos, ¿no? Trabajo forzoso, etcétera, etcétera. Y digamos un poco el escenario les habilita un poco para que digan ese tipo de cosas que en otro momento serían muy difíciles de escuchar, ¿no? Entonces, hay un discurso securitario, hay un discurso, pero que es un discurso que no mira las diferentes caras de todo eso, ¿no? Es decir, creo que es únicamente la Revolución Ciudadana
quienes están haciendo el puente entre educación, pobreza, salud y seguridad, ¿no? Es decir, mientras exista un poco de condiciones materiales para las poblaciones, para que puedan estar digamos, para robarles un poco gente que pueda hacer carne de cañón para las bandas del narcotráfico, pues ese es un campo en el que se debe dar la disputa, ¿no? Pero, digamos, en el resto de candidatos de esta mirada parece absolutamente distante, ¿no? La seguridad es una cosa y la educación, la salud es otra cosa muy distinta. De hecho, en el debate presidencial, justamente el candidato Robocop, que es Jan Topi, que es el candidato que además ha salido, digamos, es el candidato que justamente tiene todas estas políticas de mano dura, extrema, ha salido, digamos, en el debate presidencial, lo que dijo, digamos, cuando le preguntaron sobre qué haría en términos sociales, creo que era en específico sobre en términos de educación, dijo, primero la seguridad, ¿no? Es decir, hay una falta de mirada sobre lo social, hay un poco lo que también decía Alfredo, ¿no? Hay una falta de conexión de cómo todo este despojo, que está bien, que es un despojo extremo, despojo de las poblaciones en el sentido de básicamente, no solamente estamos hablando de pobreza, sino el acceso a derechos básicos, cómo se despojo, esa falta de reconocimiento, esa abandono completo de poblaciones, abandono a la muerte además, genera toda una situación además de mayor inseguridad. Y ya no solamente estamos hablando de inseguridad en términos de las bandas delincuenciales ligadas al narcotráfico, sino todas estas cosas de seguridad ciudadana, ¿no? Nosotros hemos visto, como decía Alfredo, ahora tenemos cosas de secuestros de express, tenemos sicariatos, tenemos incluso los robos que antes se hacían, digamos, que existían, ahora son mucho más violentos, ¿no? Es decir, te roban, pero además generalmente te tienen que herir, ¿no? De alguna manera. Entonces, toda esa complejidad social también es por una sociedad que no encuentra salida, por jóvenes que no encuentran futuro, que muchos de ellos están migrando, están buscando la forma de salir del país. Pero esa mirada un poco más compleja sobre la seguridad no está planteada en todos estos candidatos del anticorreísmo, por ponerles un nombre, o candidatos, muchos de ellos representantes de las élites ecuatorianas, ¿no? No hay una lectura sobre cuáles son las necesidades de las poblaciones. Y por eso no se topa educación, no se topa salud, y nuevamente son sectores, cuando se topa, se habla sobre todo del tema de privatización, ¿no? Que es un poco lo que se ha venido haciendo en estos años, digamos, no una privatización abierta, a Lazo no se le dejó el campo abierto con las privatizaciones, pero incluso a través de los decretos con los que gobernó, hubo esta apertura a los capitales privados, ¿no? Entonces, todo este discurso de neoliberalismo, de más neoliberalismo, sigue estando presente. Y la educación y la salud, que son temas urgentísimos en Ecuador, o sea, hay un tema, o sea, la situación es tan dramática que en los hospitales ni siquiera hay paracetamol, ¿no? No hay insumos básicos con los que los médicos puedan trabajar. Además, con todo el tema de reducción del Estado, despidos a médicos, despidos a maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Y con un discurso de que no todo el mundo tiene que acceder a la educación, no todo el mundo puede acceder a un sistema a un sistema de salud, que es un poco el discurso neoliberal y que ha venido además como imponiéndose en los últimos años, ¿no? Y que está ahí de manera muy presente, justamente, digamos, ministros salientes han dicho, bueno, es que no todo el mundo quiere estudiar en la universidad o no todo el mundo puede estudiar en la universidad, ¿no? O sea, está bien si la gente pues va y trabaja. Entonces,
toda esa desmantelamiento de áreas sumamente importantes, básicas, está ahí y ninguno, digamos, casi ninguno de los candidatos pues la asume en realidad con la necesidad de la que deberíamos estar hablando, ¿no? Eso. Gracias, Sofía. Adelante, Alfredo. En el último ciclo, la seguridad ha copado la narrativa desde el poder estatal en los medios de comunicación que han sido sus amplificadores en primer orden, quedando como un tema marginal la educación y salud, como decía en mi anterior alocución. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque cuando el estado de bienestar desaparece en su accionar cotidiano, de manera directa o indirecta, tarde o temprano los efectos aparecen. Y cuando los jóvenes ya no tienen educación, los padres no tienen trabajo porque es un círculo de conexión. Los padres trabajan, los hijos estudiando, hay una dinámica que va gestando la sociedad. Y cuando esa dinámica es rota de manera arbitraria, directa y sin contemplaciones sobre las capas populares, de manera inmediata aparecen los efectos. Y los efectos es que son niños, adolescentes ya involucrados en el mundo de las bandas de delincuencial en el Ecuador. Y eso es lacerante porque ver las estadísticas en el año 2022, 4.1% de niños y adolescentes abandonan la escuela, el colegio en ese año. Y hay una disminución de un 3% de estudiantes que no se matriculan para ingresar a estudiar. Entonces, de eso implica de que a corto, mediano plazo, esas personas van a caer en las manos de la delincuencia, ¿no? Entonces, y claro, en las últimas horas, desde los analistas ven que hay dos tipos de delincuencia, la común y la organizada, que tiene conexiones con el mundo del narcotráfico. Y claro, cuando ya existe esta clasificación, implica que el Estado debe invertir más en seguridad. ¿Y de dónde sacan? ¿De dónde sacan esos recursos? Es justamente de educación y salud. Es paradójico que el gobierno de Lazo proyecta gastos para seguridad, para educación y salud, y lo que ocurre es que es una poca ejecución del presupuesto. Hace más de un mes atrás vienen con la narrativa de la compra de chalecos antibales, y lo que ocurre en las últimas horas es que ese proceso se cayó y no van a comprar los chalecos antibales. Entonces, eso significa de esa predisposición, esa forma de gobernar, de exponer de manera frontal de que no desean hacer nada por el bien de la gente. Sin embargo, aseguran sus negocios de las élites, sus negocios personales y el Estado, que ellos criticaron tanto de que hay que reducir el Estado, de que el Estado es obeso, de que el Estado no sirve, sirve para sus intereses, para sus negocios. Entonces, se transforma esto de la seguridad como un caballo de batalla, no solo para uno, sino también hay conflicto de intereses. En las últimas horas ha salido información de que el candidato Jan Topic tiene contratos con alcaldías en el Ecuador de un sistema de radares, y todo lo que implica esta conexión es para justamente porque él puso en las redes sociales de cómo va a ser la nueva policía, que van a tener patrulleros, reconocimiento facial, es decir, ya una cuestión de un Big Brother en todo el territorio ecuatoriano. Es decir, un Big Brother para vivir, el gran hermano controlándonos, vigilándonos, ¿no? Y claro, y creando la sensación y aumentando el miedo, la desconfianza en el otro, en la otra persona que no tiene el mismo color, en lo fenotípico, la misma forma de vestir, caminar, y que eso sea como un pretexto para que sea eliminado por las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, es muy
complejo la forma como están abordando la seguridad, y también peligroso porque puede justamente superar los límites que estoy planteando, ¿no? Por todas esas posibilidades que se plantea desde este discurso seguritista que decía Sofía, ¿no? Reforzando lo que ella dice y dando más elementos al caso, ¿no? Y claro, en cuanto a el sistema de salud en la pandemia en Ecuador, prefirieron pagar la deuda externa antes que dar los medicamentos que necesitaba, contratar más médicos, los medicamentos en época de pandemia. Entonces, uno de ellos que estuvo en ese gobierno, el de vicepresidente, hoy está de candidato para presidente. Y dice que va a dar más medicinas, ¿no? Lo paradójico, lo contradictorio. Cuando estaba en el poder, no hizo lo que tenía que hacer, pero ahora para llegar al poder dice que sí voy a hacer. Entonces, esas paradojas, esas contradicciones también atraviesa y claro, ofrecen, pero en realidad lo que van a hacer es hacer un continuismo a lo que se está viviendo. Lo que se espera con estos tres ejes tan complejos, pero están interconectados, porque en el momento que se da educación y salud, de por sí se conecta a la seguridad desde el Estado, es posible que la sociedad tenga mejores condiciones de vida, los unos y los otros, y se garantice el estado de bienestar frente a la mano dura. Entonces, eso es lo que se juega el día domingo, la mano dura o el estado de bienestar. Y claro, ahí la sociedad tomará una decisión. No es el hecho de quitar los derechos a los unos a los otros, sino la búsqueda del estado de bienestar y que, claro, las condiciones mínimas es que tengamos todos acceso a salud, todos tengamos acceso a educación y, claro, romper con este círculo vicioso que se ha transformado, que es sobrevivir. Sobrevivir si tengo trabajo, no tengo seguro, pero sobrevivo, tengo trabajo. Sobrevivir de que llego a casa como sea, pero tengo vida. Esa es la nueva ética que se ha transformado como algo normal, cuando no debería ser así, ¿no? Muchas gracias, Sofía y Alfredo. Si algo caracteriza a los gobiernos neoliberales es precisamente que en el campo de la seguridad, la educación y la salud, la tendencia es a reducirlo y desaparecerlo, ¿verdad? Muy bien, fíjense, nos quedan 50 minutos y ya vamos por el punto número 4. Y ahora vamos a referirnos a la configuración y las tareas urgentes que tendría la nueva Asamblea Nacional, ¿no? Muy importante, un órgano vital para nuestros países, especialmente en este nuevo contexto que tiene el Ecuador. Vamos a escuchar a Sofía. Sí, creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Digamos, Ecuador pasó de ser ese gran, no sé, faro de luz en términos de derechos, en términos de discurso de derechos, en términos de progresismo jurídico. Digamos, un poco ahí recordar que la Constitución del 2008 se la denominaba como una de los documentos legales mucho más progresistas en el mundo, ¿no? Es aquí donde se empezó a hablar, por ejemplo, de derechos de la naturaleza, tenemos el reconocimiento de derechos colectivos, incluso la Constitución ecuatoriana reconoce el derecho a la resistencia, por ejemplo, y entre otras cosas, ¿no? Entonces, de ese marco jurídico del 2008 hemos venido viendo un sinnúmero de regresiones en términos jurídicos a lo largo de los años. Regresiones que, ojo, de las cuales también han sido parte el mismo correísmo, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, miramos el ámbito del extractivismo minero, ¿no? La constituyente en una de sus primeras acciones había emitido un mandato de prohibir la minería y luego posteriormente hubo toda esta apertura de incluso la minería a gran escala, ¿no? Entonces, ha habido todo un proceso de cambios en orden jurídico, digamos, en estos años también, por ejemplo, se hablaba de derechos laborales fuertes, de esta posibilidad de que se garanticen estos derechos a los trabajadores, etcétera, etcétera.
pero, digamos, en estos últimos años ha habido toda una regresión de derechos. Sobre todo, digamos, y un poco de la mano con la pandemia, ¿no? Ecuador es un país muy prolífico en movilizaciones sociales, por eso somos un poco noticia también siempre, porque la gente cada vez que siente sus derechos mermados, y digamos sobre todo ahí pueden coincidir con los ciclos de neoliberalismo, de aplicación del neoliberalismo, la gente sale a las calles. Y es un poco eso lo que ha garantizado que no todo el neoliberalismo pase por Ecuador en la década de los 90, e incluso en estos años de entre Moreno y Lazo fueron las movilizaciones del 2019 y del 2022 que un poco amortiguaron todo el proceso que quería imponerse, ¿no? En el caso de Lazo en específico, por ejemplo, Lazo entró básicamente con todo en el proceso de cuando inició su mandato. O sea, uno de sus primeros movimientos fue, por ejemplo, ingresar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones, del CIADI, del Banco Mundial, del cual el país había salido en el 2009, pero un poco todo esto como para ofrecerles mejores condiciones a los capitales privados para el mercado, ¿no? Pero además su segundo movimiento fue presentar un proyecto de ley económica urgente para, entre comillas, el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, ¿no? Que básicamente lo que buscaba es flexibilizar más la contratación laboral, digamos, algo que ya había pasado en pandemia con la ley humanitaria, bueno, entre comillas humanitaria, porque, digamos, desregularizó todo el tema laboral, por ejemplo. Hubo ahí una merma de derechos, sobre todo laborales. Pero bueno, digamos, un poco el proyecto de Lazo a través de este proyecto económico era la desregularización financiera, la flexibilización de la contratación laboral, la agilización de privatizaciones, ¿no? Y que ha sido básicamente el gobierno de Lazo, si bien no lo logró a través de esa ley fue básicamente no recibió el apoyo en la asamblea legislativa, pero lo que ha hecho Lazo en estos años es gobernar a través de decretos, ¿no? Y en esos decretos, muchos de estos decretos nosotros vamos a ver, por ejemplo, la apertura para la inversión de capitales privados en sectores estratégicos como el sector petrolero, como la minería, incluso la expansión de la minería a través de decretos presidenciales, ¿no? Lazo ha gobernado básicamente por estos decretos. Pero aún así, digamos, todavía tenemos leyes, sobre todo estas leyes, las leyes ligadas con la pandemia, que se pasaron en pandemia, porque básicamente la gente no podía movilizarse en tiempo de pandemia y nos pasaron muchas cosas por encima. Hay todo un proceso, hay todo un conjunto de leyes regresivas en términos de derechos que es necesario trabajarlas desde la Asamblea Legislativa. Es decir, por ejemplo, uno de los ámbitos más importantes es toda la desregularización financiera que hay en el país. Que ojo, eso está muy ligado con el narcotráfico, porque finalmente Ecuador es un país digamos, muy fértil para el lavado de activos, ¿no? Entonces, ese lavado de activos está ligado un poco con las posibilidades que tienen el narco de pasar el dinero a la banca ecuatoriana y, digamos, a los otros sectores de la economía, ¿no? Entonces, esa desregulación financiera es necesario que desde la función legislativa se modifique, ¿no? Y haya mayores controles a la banca, mayores controles a todo el sector financiero, que es básicamente además algo que Lazo, obviamente siendo un banquero, se permitió realizar también este tipo de modificaciones, ¿no? Por ejemplo, que la Contraloría ya no regula, ya no revisa los procesos bancarios, sino está desregularizado ese proceso de control frente a los sectores financieros, ¿no? Entonces, allí hay un trabajo importantísimo y ese trabajo está muy ligado con el tema de seguridad, ¿no? Pero nadie lo está poniendo sobre la mesa.
Luego, el otro tema que es muy necesario de revisarse es todo el campo jurídico que habilita la flexibilización laboral. Hemos tenido una regresión de derechos muy importante, digamos, en ese campo. Nuevos contratos laborales, nuevas condiciones, entre comillas, negociadas entre trabajador y patrón, digamos que básicamente favorecen a los patrones, etcétera, etcétera, ¿no? Y adicional a eso, pues también tenemos el control sobre los sectores estratégicos ecuatorianos, en el sentido de que se vuelva a brindar de que sean sectores estatales, ¿no? Sectores económicos manejados por el Estado, y no haya estas brechas por las cuales el capital privado puede entrar, ¿no? Que en realidad son privatizaciones un poco más veladas, digamos, no son privatizaciones puestas tal cual, sino que se abre esta ventana para que, entre comillas, entre el capital privado, pero por ahí va entrando también la privatización, ¿no? Y el otro elemento que es sumamente importante y es todo el tema que ha venido fortaleciendo la represión para los sectores sociales, ¿no? Y no solamente ha habido un fortalecimiento en términos de, digamos, brindar a las Fuerzas Armadas, sacar a los militares, a reprimir a las movilizaciones, garantizarles condiciones para que puedan hacerlo, sino que además también ha habido un blindaje de orden jurídico, ¿no? Por ejemplo, el delito de terrorismo se ha ampliado del que teníamos ya antes. Recordemos que ese es un delito de la década de los 70, precisamente dirigido para disidentes políticos, pero es un delito que además en estos momentos se ha vuelto a activar y, ojo, además, digamos, la figura jurídica se ha ampliado en términos un poco de la interpretación, ¿no? En este año, el gobierno de Guillermo Lasso decretó que las Fuerzas Armadas debían reprimir a toda amenaza terrorista, ¿no? Y ojo, en esa figura de terrorismo, no solamente en esas interpretaciones amplias y que también pueden ser muy mal empleadas, no solamente entran los sectores delictivos, sino que pueden entrar los sectores sociales opuestos, ¿no? U opositores políticos. Entonces, esos blindajes jurídicos, todas esas aperturas del campo jurídico que ha habido ahí, es necesario revisarlas, es necesario retrabajarlas, ¿no? Entonces, digamos, hay muchísimo trabajo en el ámbito legislativo y sobre todo, digamos, parar todo este proceso de desregularización, ¿no? Lo dejaría ahí. Muy bien. Adelante, Alfredo. Continuando con los elementos que ha puesto Sofía, que son muy interesantes y también da la posibilidad para seguir alimentando, pues sería en los lugares donde ocurre la presencia de lavado de activos, ¿no? La Fiscalía ha detectado entre el periodo 2020, 21 y parte del 2022 como Pichincha, la capital del Ecuador, donde el lugar donde se hace más denuncias de lavado de activos, ¿no? Pero la Fiscalía va poco a poco haciendo las investigaciones, pero va a paso lento. En Ecuador, las investigaciones sobre esto va a paso lento. Entre 2020 y 2022 hubo 151 denuncias, ¿no? De este delito. De eso, el 1.3% llegaron a una sentencia. Entonces, eso demuestra de cómo la justicia camina de manera muy lento en el Ecuador. Y claro, si uno pregunta ¿cuánto es el dinero que se lava en el Ecuador, ¿no? Entonces es una gran pregunta y claro, existen estudios que van dando ciertos números, pero todavía no es el valor que podríamos cuantificar de manera real, ¿no? Entonces eso significa de la penetración y el poder del narcotráfico que tiene verdaderos holdings, no solo en Ecuador, sino a nivel regional y mundial. Es una potencia económica que es superior a la economía ecuatoriana, ¿no? Entonces eso también implica
que es un poder transnacional que supera las fronteras hoy por hoy en la actualidad, ¿no? Por un lado. Entonces, en cuanto a las tareas, digamos, urgentes, en el Ecuador existía una ley que era el impuesto de salida de divisas, ¿no? Entonces, esto permitía que existan recursos para el Estado y claro, por cada transacción que uno haga al exterior, paga un porcentaje. Entonces, desde que llegó y parte de su proyecto de campaña de Lazo fue reducir el porcentaje, ¿no? Dejar hasta el año 2023 finalizado en 2%, bajar de 4 a 2. Entonces, eso significa reducir los recursos económicos a las arcas fiscales y eso puede servir para educación, para salud, y como eso se va mermando, obviamente el Estado lo que tiene que hacer es mover los recursos de un lado a otro lado para hacer la inversión de más de 3.000 millones de dólares en seguridad, ¿no? Pero en realidad la seguridad que no se ve, no compran los chalecos, hay una repotenciación de los patrulleros, entonces todo eso tiene que ingresar la Asamblea a fiscalizar, porque esa es su tarea, la fiscalización de toda esta inoperancia del Estado ecuatoriano, cuáles son las razones, cuáles fueron por un lado, ¿no? Por otro lado, está la construcción del marco jurídico, ¿no? Garantizar todo aquello, todos aquellos derechos que ya Sofía planteaba, la regresión de derechos, todas las dinámicas que ha provocado también la pospandemia en términos jurídicos, en términos económicos, para tener esta situación que tenemos en la actualidad. Entonces, esas son las tareas y claro, la configuración de la Asamblea hoy por hoy, este momento que no hemos mencionado en la primera parte y hasta el momento, es que se prevé que la primera fuerza política va a ser la Revolución Ciudadana, el progresismo, que va a tener más de 40 curules. Eso le va a dar un poco de posibilidad, campo de acción en la Asamblea. Pero si la presidencia no llega a las manos de la Revolución Ciudadana, vamos a tener el mismo escenario que hemos tenido en el último tiempo. Es decir, una asamblea atomizada, un poder ejecutivo que no va a tener posibilidad y si no tiene capacidad de hacer el manejo del disenso, vamos a llegar otra vez a la misma situación que en este momento estamos en elecciones anticipadas. Y uno de los candidatos que en los últimos días ha repuntado en la intención de voto y en el murmullo de la gente, Jan Topic ha dicho, yo no tengo ningún problema para no trabajar con la asamblea. Entonces, ya está anticipando lo que se viene, ¿no? Y claro, él ofrece seguridad, pero si no le dejan trabajar, pues él no tiene ningún problema para utilizar los mecanismos del caso para no trabajar de manera articulada con la Asamblea Nacional. Entonces, son momentos complejos de lo que se viene para la nueva Asamblea, porque es una situación sui generis, es un contexto marcado por la escalada de violencia que marca este momento la política ecuatoriana y no es el momento para las discusiones porque después de esto se vienen otras elecciones. Entonces, la tarea de los asambleístas es justamente trabajar la construcción de leyes o reformas de leyes para construir un capital político que les sirva para las elecciones del año después para el 2025. Entonces, se juega dos cosas a la vez, la nueva asamblea. Leyes urgentes, revisar, fiscalizar lo que está dejando haciendo Lazo y de paso tiene que construir su capital político para la disputa del 2025. Entonces, en esto también ingresa los movimientos sociales a hacer su juego y aquí también vamos a ver qué va a ocurrir. Si gana un gobierno de derecha, que sería la continuidad de lo que estamos viviendo, ¿qué va a pasar en el campo político de la disputa con los movimientos sociales? La CONAIE volvería a las calles, no volvería a las calles. Esa es la situación en que se juega también, porque ese es un aspecto que ha marcado en los últimos 30 años que en la antesala de alguna elección aparece un levantamiento que da en cierta forma un envión anímico a la elección popular en favor del movimiento político que tiene vínculo con la CONAIE, que es Pachacuti, ¿no? Entonces, creo que la tarea para la Asamblea es, en cierta forma,
lo jurídico, lo político y también tratar de buscar financiamiento para los proyectos sociales o la política pública que tenga el gobierno en proyecto, ¿no? Entonces, eso dejaría como para ir conversando los siguientes ítems. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Sofía. Nos presentan a una próxima Asamblea Nacional con tareas importantes y urgentes a trabajar y en poco tiempo, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar al penúltimo tema que ustedes nos propusieron, las consultas populares, Yasuní y Chocó Andino. Vamos a empezar con Sofía otra vez. Creo que como antesala habría que decir que uno de los ejes de conflictividad en el Ecuador en los últimos años tiene que ver justamente con la exploración petrolera y también el crecimiento de áreas de concesiones a la minería, ¿no? Si bien nosotros podemos hacer, por ejemplo, un tiraje de la conflictividad en los 90 alrededor de el neoliberalismo, en los años 2000 es más bien una conflictividad muchísimo más territorial, ¿no? Y es una conflictividad justamente ligada a todos estos procesos extractivos que implican procesos de despojo, que implican procesos de desposesión territorial, que implican el desplazamiento de poblaciones de sus territorios y que, ojo, en los últimos años además han estado ligadas con prácticas incluso paramilitares que ahora incluso están ligadas con los grupos delincuenciales, digamos, la minería ilegal manejada por ciertas bandas criminales. Entonces, claro, todo esto pone un escenario en donde, digamos, el elemento de conflictividad está ligado al tema extractivo, ¿no? Si bien justamente todo el tema del Yasuní venía poniéndose sobre el tapete desde hace muchísimos años, es hasta hace poco que se permitió la consulta popular sobre el Yasuní. Y en el mismo caso, en el caso del Chocó Andino, digamos, ambas son iniciativas ciudadanas que buscan consultar a la ciudadanía sobre si se explota o no el petróleo y en el otro caso los recursos mineros, ¿no? Ese es un debate candente, digamos, en el caso ecuatoriano, precisamente porque somos un país dependiente básicamente de las materias primas. Hemos sido, a partir del año 72, en el que salió el primer petróleo de la Amazonía ecuatoriana, somos un país básicamente dependiente del petróleo. Y un poco pareciera que la transición va a ser hacia la minería, ¿no? Es decir, nuevamente esa dependencia de materias primas de la que no hemos salido. Y es una dependencia que nos deja muy a merced un poco de los ingresos que recibimos de estas materias primas, ¿no? Y que es un poco el discurso que han sostenido varios grupos políticos para decir que debería permitirse ampliamente la explotación petrolera y la explotación minera, pues eso es parte básicamente de los recursos que entran al Estado, ¿no? Y si ustedes quieren educación y salud, pues básicamente tienen que poner su futuro en riesgo, tienen que hipotecar su futuro a través de permitir todas estas concesiones, ¿no? Entonces, ahí además, digamos, un poco entra también una discusión que no es una discusión pequeña, que no es una discusión mínima, que es de esta discusión sobre el calentamiento global, ¿no? Yasuní es una de las zonas más biodiversas del mundo, es una zona que podría estar fácilmente garantizando condiciones ambientales, y que su destrucción no solamente tiene que ver con la población ecuatoriana o con la población amazónica, sino que
Eso es otro de los elementos que va a, digamos, sumar a todo el calentamiento global en el que estamos, ¿no? Y por ahí también, digamos, todo el discurso un poco más ecologista ligado con estas dos iniciativas, ¿no? Entonces, me gustaría situar como justamente estas dos antesalas, digamos, por un lado, el eje de conflictividad territorial, porque justamente en las digamos, en esta necesidad, en esta, entre comillas, necesidad del Estado de ampliar la frontera petrolera y ampliar la frontera minera, lo que está en juego también ahí es vidas de pueblos y nacionalidades, vidas de pueblos y campesinos, territorios que han sido habitados por ellos y que, digamos, justamente si nosotros vemos los decretos que Lazo ha sacado en este año, por ejemplo, ligadas con el tema de terrorismo, ligadas con el tema de seguridad, por ejemplo, se establece que estos proyectos estratégicos, que justamente son proyectos mineros o proyectos petroleros, deben garantizárseles la seguridad, ¿no? Bajo cualquier costo, ¿no? Esto significa la militarización de las zonas mineras, la militarización de zonas petroleras y pone en grave riesgo cualquier respuesta social en términos de que quiera alzar la voz sobre algo que suceda, ¿no? Entonces, digamos, securitización, mano dura, Fuerzas Armadas y todo lo demás está muy ligado también con la posibilidad de que igual se sigan garantizando la extracción de estos productos, ¿no? Del petróleo y de la minería, pero que obviamente por los lugares en donde están, por las implicaciones que tienen, van a generar conflictos sociales, pero son conflictos muy territorializados, ¿no? Es un poco en el marco general, hay muchos conflictos territoriales en el ámbito ecuatoriano, ligado justamente con la expansión minera, con la expansión de proyectos estratégicos de este tipo, pero además, y digamos, por eso es una bandera un poco de las organizaciones sociales, la consulta al Yasuní, y en el caso del Chocó andino también tiene que ver con esa posibilidad, ¿no? Con una posibilidad también de que Quito, por ejemplo, pueda seguir teniendo sus fuentes de agua, de que se puedan respetar los derechos de la naturaleza, un poco ahí la reactivación de el discurso jurídico de la constituyente del 2008, que se pueda garantizar el derecho al agua, que se mire el futuro de las siguientes generaciones, etcétera, etcétera. Y lo mismo con el tema del Yasuní. Habrá que ver qué pasa. Estas consultas son sumamente importantes pensando en el futuro, si bien todos los candidatos están pensando mucho en coyuntura, en términos de seguridad, que obviamente no es poco por todo lo que está pasando en Ecuador, pero, digamos, también pensándolo en términos de larga data, en términos de, además de proyecto de Estado, digamos, es necesario hacerlo. Porque, digamos, ¿qué sucedería en el supuesto de que gane el sí al Yasuní, ¿no? Significa que el Estado tiene que repensar su modelo económico, ¿no? Significa que, digamos, entre otras cosas, ¿no? Significa que tienen que ver de dónde saca esos otros recursos que igualmente están ligados por ahí con los impuestos que no pagan las élites, etcétera, etcétera, pero sí es obligarnos a pensar un poco en qué futuro queremos como sociedad, por un lado, qué proyecto de país queremos, qué proyecto, qué modelo económico también queremos seguir siguiendo, ¿no? Y creo que ese es por lo menos estas dos banderas que igual por las cuales se van a votar este domingo y que son temas sumamente fundamentales, ¿no? Muchas gracias, Sofía. Le damos la palabra a Alfredo. Pues lo que ha sido una práctica, digamos,
común en los estados latinoamericanos en cierta medida es las consultas propuestas desde el Ejecutivo, desde el Poder Estatal, ¿no? Que nos llama consulta popular para ciertas leyes, para ciertas constituciones legitimar. Pero esta consulta del Yasuní y del Chocó andino son, digamos, desde la apropiación de la ciudadanía, preguntando a la ciudadanía cómo está administrando los recursos el Estado. Claro, el Estado, la Constitución le da la facultad para administrar los recursos naturales y el uso de todos los recursos que están debajo de la tierra, ¿no? Entonces, esta consulta es una apropiación de la ciudadanía hacia ese instrumento que le da la Constitución del 2008. Sin embargo, esta consulta debía hacerse en otro momento, en otro tiempo, pero las dinámicas, los juegos políticos, los intereses del momento lo han llevado para que sea en este momento político que está viviendo el Ecuador. La deforestación acumulada llega ya al 20% y otro 20% está degradado, digamos. Eso es lo que está pasando en este momento en la Amazonía ecuatoriana. De acuerdo a las estimaciones recientes del punto de no retorno, podría desencadenarse con el 25% de deforestación por los efectos combinados de deforestación, degradación, incendios forestales, cambio climático, también la minería ilegal. Todo aquello son factores que están atravesando en este momento la disputa que se juegue el día domingo. Claro, hay mucha desinformación, hay muchos datos y relatos que están construidos desde el poder hegemónico para que la gente vote por el no, por los elementos que ya decía Sofía, de que si tú votas por el no, no vas a tener, bueno, si votas por el no, vas a tener esta posibilidad. Hemos vuelto, creo que tuvimos algún problema a nivel de internet, pues estamos de vuelta. Gracias. Como decía, hay un juego del desarrollo, subdesarrollo, desarrollo, en el momento que se extraiga el petróleo, y si no, pues las consecuencias es el subdesarrollo, ¿no? Esa narrativa se ha construido, es una narrativa anclado a lo económico. Y pues bueno, en cuanto a la disputa que se construye después de esto, o se ha intentado en los últimos años, es la búsqueda de una transición de paradigmas y de los modelos de desarrollo en el Ecuador a partir del año 2008, ¿no? Por un lado, el antropoceno frente al biocentrismo. Entonces, esta disputa que está ya puesta desde los movimientos sociales, desde esta búsqueda del cambio, de la transición ecológica. Y claro, uno de los candidatos, como Yacu Pérez, él ha dicho, empecemos con el tiempo del post-extractivismo, que dejemos de depender mucho del petróleo, de los recursos naturales, y vamos al nuevo momento, ¿no? Pero no ha dicho cómo va a ser eso, ¿no? Es un discurso que falta justamente construir, cómo hacer ese decrecimiento a través de una forma de economías diferenciadas. Por ejemplo, decía hace minutos atrás, cómo Costa Rica logra tener ingresos altos a través del turismo. ¿Y qué pasa con Ecuador? ¿Cuál es la causa? Por ejemplo, esa es una posibilidad a través del turismo, ser el reemplazo de esos 1.200 millones que dicen desde el Poder Ejecutivo que va a faltar al presupuesto general del Estado. Los derechos colectivos y la naturaleza que están consagrados en la Constitución, cómo plasmarlos, ya no que sea una letra muerta, sino una cuestión práctica. Ese es, digamos, el devenir del biocentrismo. O sea, pensar en el bio y en el oikos, ¿no? La vida y el oikos, la casa de todos, que es en este caso el planeta. Entonces, creo que ahí también
pasar de esta planificación estatal a una planificación biorregional, ¿no? Tomando en cuenta la biodiversidad, las regiones donde está asentado el Estado ecuatoriano puede ser un mecanismo para dar este camino para una transición paradigmática, una transición que se está hablando mucho en los últimos tiempos y preguntan, pues bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues hay posibilidades, ¿no? Desde el movimiento indígena, desde los movimientos sociales, por ejemplo, el movimiento indígena en los años 90 propone la plurinacionalidad, la diversidad cultural como un mecanismo para justamente hacer la disputa a la globalización homogenizadora, ¿no? Entonces, que es el antropoceno. Entonces, creo que va por ahí como elementos para ir construyendo. El otro elemento es la agroecología, en donde la agricultura familiar campesina a nivel mundial, la agricultura familiar campesina es una economía, su producción abastece entre el 50 a 70% de alimentos a nivel mundial, comparado con la agroindustria que solamente es del 30%, pero tiene efectos profundos contra el clima y todo lo que implica el ecosistema, ¿no? Entonces, la producción de la agricultura familiar campesina solo está en el 20% de la tierra, mientras que la agroindustria en el 80% de la tierra que se puede producir, ¿no? Entonces, esas desigualdades y la forma como la agricultura familiar campesina puede dar un sustento, construyendo estas posibilidades de cómo tener esas salidas a esta transición que muchas veces los políticos muchas veces quedan justamente en esas posibilidades, ¿no? De decir, hay que hacer la transición. Pues bueno, aquí no es el hecho de decir, este es el camino, sino sugerencias que requieren ser profundizadas, requieren ser complejizadas y que se suman a aquello que ya han planteado desde las organizaciones sociales, que es el cobro de los impuestos a las élites económicas, al poder económico del Ecuador, que tienen evasión de tributos, evasión fiscal altísimo, comparado con el caso de los ciudadanos comunes, ¿no? Yo decía en el sentido, por ejemplo, para poner un ejemplo, hay un candidato a la presidencia de la República que es hijo de un magnate ecuatoriano poderoso económicamente, pues él debe al Estado ecuatoriano, pero todos los ecuatorianos tenemos y pagamos el IVA, todo está ubicado el IVA, entonces esas contradicciones de que un candidato debe al Estado y quiere administrar el Estado, entonces no solo uno, sino son dos, que superan más de 8 millones de dólares cada uno de ellos, lo que tiene la deuda con el fisco, ¿no? Entonces, ahí están los recursos económicos, no están, digamos, fuera de la posibilidad de lo que plantean las organizaciones sociales, la ciudadanía, de cómo poder solventar la ausencia de ese recurso económico en caso de que gane el sí. Y pues bueno, si no gana el no, pues bueno, la situación va a seguir en el camino como está, y lo que decía Sofía, ¿no? De la posibilidad de la biodiversidad y también pueblos y nacionalidades que dejarán de existir y a espaldas de ellos que se ha venido explotando sin cambiar sus condiciones de vida, sin modificar sus vidas, sino viviendo en la extrema pobreza. Perfecto, Alfredo. Muchas gracias. Vamos a ingresar ya al eje final que ustedes denominaron movimiento indígena y el nuevo gobierno, que ya algo han adelantado, sobre todo Alfredo, pero vamos a abordarlo ahora entre ustedes dos. Y después habrá unos minutos, pocos, pero algunos, donde el compañero Amesti quiere hacerles algunas consultas. Adelante, Sofía. Sí, creo que en inicio habría que empezar diciendo por qué el movimiento indígena y
y el tema que estamos discutiendo, ¿no? Y creo que ahí en el caso de Ecuador nosotros tenemos una particularidad, y es que el movimiento indígena ecuatoriano es el actor sociopolítico más importante desde la década de los 90, ¿no? Lo que además hemos visto ratificado en las movilizaciones del 2019 y las movilizaciones del 2022. Además de eso, yo me atrevería a decir que ha sido el actor que ha logrado una mayor democratización del Estado ecuatoriano, de la sociedad ecuatoriana, que ha sentado además en discusiones y debates como el tema de la interculturalidad, como el tema de un Estado plurinacional. La misma idea de los derechos de la naturaleza están inspirados en las propuestas del movimiento, el tema de derechos colectivos, el tema de democracia comunitaria, digamos, ahí podríamos seguir sumando cosas como la soberanía alimentaria, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que fueron recogidas en la Constituyente en 2008 y que están inspiradas en las luchas del movimiento indígena, ¿no? Creo que decirlo es importante precisamente porque, digamos, tenemos una dinámica que si bien a veces se comparte con el resto de Latinoamérica, digamos un poco lo que estamos mirando, el tema de securitización es algo que también está pasando en otros países, el tema del crecimiento del narcotráfico también está pasando en otros países latinoamericanos, pero también hay elementos que a nosotros nos singulariza y uno de esos elementos es el tipo de actores políticos que están en escena, ¿no? Y en esta escena no solamente es una escena sociopolítica, digamos, del campo de los movimientos sociales, sino que es una escena también dentro del campo institucional. Creo que no habría que perder de vista que en las anteriores elecciones quien llegó a segunda vuelta fue un candidato que estaba apoyado por el movimiento indígena, ¿no? Y que representaba, por lo menos en términos de representación, al movimiento indígena, ¿no? Con una votación histórica que nunca antes se había tenido. Si bien el movimiento indígena desde la década de los 90 tiene una presencia electoral importante en territorio, no había logrado una votación a nivel nacional de este tipo. Este esa votación se refleja con el número de asambleístas, es decir, legisladores que entraron en este periodo, ¿no? Entonces, así fue una votación muy importante y un poco ahí la hipótesis es que fue el arrastre de todo lo que nosotros vivimos en el 2019, ¿no? Entonces, esa explosión que vivimos socialmente en el 2019, el descontento social, la posibilidad de que exista un actor que articule ese descontento social y que además signifique la posibilidad de tener otro tipo de dirección como país es el movimiento indígena. Digamos, de cara a las elecciones presentes, en realidad no hay un candidato orgánico del movimiento indígena hacia la presidencia. Los candidatos son los candidatos un poco más a nivel de asamblea legislativa, pero no hay un candidato orgánico del movimiento, ¿no? Y eso se debe a algunos factores, digamos, un poco del funcionamiento interno del mismo movimiento, de problemas, crisis, si se quiere, que hay al interior del movimiento, sobre todo con el espacio político, ¿no? Con el partido político que es Pachacuti, en donde hay una diversificación de intereses y una diversificación de digamos, de posturas de hacia dónde se quiere ir, ¿no? Y precisamente por eso no ha habido una posibilidad de que el partido Pachacuti pueda presentar un candidato orgánico, ¿no? Por un lado. Por otro lado, nosotros hemos visto justamente, Alfredo lo mencionaba, el crecimiento de una figura presidenciable al interior del movimiento indígena, que es el compañero Leonidas Sisa, que, digamos, fue muy visible en las movilizaciones del 2019 y ya como presidente de la CONAIE fue también muy visible en las movilizaciones del 2022, ¿no? Y que, digamos, tendría el apoyo de sectores populares, un poco en las estimaciones que se hacían
preelecciones, incluso en el ciclo anterior, Leonidas aparecía como una figura posible para recibir una buena cantidad de votos, ¿no? Digamos, eso está presente en la asamblea que acabamos de tener, que fue disuelta por Lasso. Creo que no habíamos dicho eso. Ojo, Lasso está, o sea, estamos a puertas de estas elecciones precisamente porque Lasso disolvió la asamblea legislativa. Digamos, ese es un poco en términos políticos el nivel de crisis política que estamos. Precisamente porque estábamos en medio de un juicio político por el que se lo acusaba de peculado, y Lasso, en lugar de aceptar este proceso o asumir las consecuencias de ello, decidió disolver la asamblea, ¿no? Y bueno, frente a eso estamos ahorita en unas elecciones anticipadas. Bueno, decía un poco esto porque la segunda fuerza dentro de la Asamblea Legislativa fue el partido Pachacutic, ¿no? O sea, tuvo una votación muy importante. Por lo tanto, en este siguiente ciclo habrá que ver cómo, digamos, para mí en realidad es un escenario sumamente volátil el que vamos a tener el domingo, pero habrá que ver cómo termina uno en términos de representación electoral Pachacutic al interior de la Asamblea, por un lado, pero por otro lado, en términos un poco ya del movimiento social, cuál va a ser la postura del movimiento indígena frente al nuevo gobierno, ¿no? Ahí habría que decir que hay unos rencillas largas con el movimiento, con el correísmo. Hay desavenencias importantes con el correísmo que no han sido limadas, que en realidad solamente han sido profundizadas, lo cual es terrible porque, digamos, las dos fuerzas progresistas dentro del Ecuador serían el correísmo y el movimiento indígena, el uno con capacidad de voto y el otro con capacidad de movilización. Y digamos, en escenarios tan terribles como el que estamos teniendo ahora, como el crecimiento de la derecha, incluso de expresiones de ultraderecha, pues lo que necesitaríamos es un mínimo de unidad entre las fuerzas progresistas que enfrenten no solamente electoralmente, sino socialmente a todas estas expresiones radicalizadas, ¿no? Entonces, allí hay un trabajo muy importante, pero es un trabajo de dos actores políticos complicados, pero yo diría que, digamos, movilizaciones habrá, independientemente incluso de lo que diga la dirigencia de la CONAIE, si es que sigue profundizándose el modelo neoliberal, que es lo que nosotros hemos visto históricamente en Ecuador. Cuando el modelo neoliberal se profundiza, la población se moviliza, ¿no? Y pues eso. Y un poco en ese momento lo que podríamos decir es que igual habrá que ver cómo queda el campo ya la política institucional y cómo ahí el movimiento también podría hacer una que otra jugada a través de la Asamblea Legislativa. Gracias, Sofía. Vamos a darle la palabra a Alfredo, que dispone prácticamente 3-4 minutos. Vamos a dejar la pregunta pendiente. Adelante, Alfredo, para cumplir con las emisoras radiales. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este tiempo. Va a ser lo más concreto y directo, ¿no? Bueno, siguiendo y suscribo las apreciaciones de la relación del movimiento indígena con su partido político, que es Pachacutic, y las posibilidades que tiene, ¿no? En el nuevo escenario político. El nuevo gobierno, independientemente de lo que ocurra en el día domingo, el movimiento indígena está en la disputa, y el movimiento indígena, la CONAIE, liderado por Leonidas Issa, ha estado, digamos, en los medios de comunicación, en los territorios, justamente posicionando que la gente vote por el sí. Entonces, este es digamos, un candidato fantasma, entre comillas, por decirlo así, para un poco graficar que está compitiendo justamente votos con los otros candidatos oficiales para ser presidente. Entonces, Leonidas Issa busca eso por un lado, y por otro lado también ha pedido que la gente vote por todos los asambleístas que están en la lista del 18 de
Pachacuti. Entonces la idea es la búsqueda de repetir los números que decía Sofía en estas elecciones, o si no, trabajar con los que llegue para el año 2025, las elecciones que se vienen. Entonces, calle o repliegue son los dos momentos que puede ocurrir, ¿no? Dependiendo de las políticas económicas y las decisiones que tome el nuevo gobierno, por un lado. Si hay el reajuste de la agenda política, va a provocar que lo nacional popular sea liderado por el movimiento indígena y la ciudadanía en las calles en el momento que el modelo neoliberal empiece a arremeter con todo, como lo está haciendo, y un poco más de lo que ha tenido este momento, un poco frenar, ¿no? Ahora, la tarea por realizar del movimiento indígena es articular la agenda nacional, reajustar. ¿Por qué digo esto? Por todos los espacios, temas que ha puesto ya Sofía, la plurinacionalidad, los derechos de la naturaleza, todos esos. Este momento se suma el aspecto de la seguridad. Es un nuevo escenario que tiene que construir el movimiento indígena y los movimientos populares para justamente poder hacer la disputa simbólica política al nuevo gobierno, porque el Estado ya tiene su hoja de ruta, que es más dinero, más recursos para la seguridad, para la policía y los militares. Entonces, hay que construir una nueva narrativa que justamente ponga sobre el tapete la vida, más allá de la bala, ¿no? Entonces, es justamente dar esa disputa política simbólica que es una tarea con el nuevo gobierno, dependiendo de quién sea, porque ese es el nuevo camino, nuevo desafío que tiene hoy por hoy el movimiento indígena. Muchísimas gracias a Sofía y a Alfredo, ¿verdad? Por toda esta explicación que nos han venido dando esta noche. Y agradecemos a Abner y a José Amesti por la preparación de este programa. Esperamos tenerlos nuevamente en Alternativas y agradecemos a las personas que nos acompañaron en esta edición. Muchísimas gracias y buenas noches.